Bienvenidos a un nuevo episodio de Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta. Y hoy tenemos como invitada especial a Mar Olmedo. Mar Olmedo es especialista en finanzas para emprendedores y financiera. Bueno, gracias Mar por estar aquí, Un placer. por venir a casa. Sí. A ver, bueno, vamos a hablar de economía familiar, ¿vale? Que es prácticamente lo mismo que hablar de economía personal con Mar, porque eso es uno de los temas que más nos preocupan y que también me han comentado que mucha gente quería que habláramos sobre este tema, porque cuando sales de una separación te encuentras con que tienes que soportar los cargos de una casa tú solo. Y eso junto, ¿no?, con todo lo que es la conciliación laboral, familiar, etcétera. Y entonces te encuentras con que no sabes muy bien cómo hacerlo, te preocupa muchísimo el hecho de no saber si vas a ser capaz de poder pagar todos los gastos, ¿no?, que hay tú solo. Y es cuando pues muchas veces necesitamos pedir ayuda o deberíamos pedir ayuda porque no sabemos muy bien cómo hacer nuestras cuentas. Y bueno, básicamente pues es eso. ¿Por dónde empiezo? Sería, ¿no?, un poco la pregunta. Cuando empiezas una nueva vida, tú solo, y ya no puedes compartir esos gastos. O sea, ¿cómo empieza una persona para empezar a organizar, ¿no?, y tener no me sale la palabra, unas finanzas saludables, por así decirlo, ¿no? Unas finanzas personales buenas. O sea, ¿por dónde empiezas? A ver, yo creo que el primer paso sobre todo es la toma de conciencia y el poder revisar bien nuestros números, ¿no? A veces, pues bueno, en nuestro día a día no olvidamos un poco el ir mirando las finanzas y así. Entonces cuando nos encontramos en una situación de divorcio, ¿no?, en la cual efectivamente, como comentabas, viene una nueva situación donde una sola o uno solo tiene que hacer frente a los gastos. Lo primero de todo es saber cuáles son esos gastos, ¿no? Entonces, el primer paso de todos es tomar conciencia y saber, vale, qué gastos tengo, ¿no?, qué gastos son y qué importe corresponde a cada uno de estos gastos, ¿no?, para poder a partir de ahí ver si también qué capacidad tenemos en función también de los ingresos que vamos a tener, y ver si esa situación la podemos sostener o no, o qué ajustes debemos hacer para poderla sostener, ¿no? Porque al final, de alguna manera u otra, tenemos que tirar adelante y poder tirar, o sea, seguir, ¿no? Entonces, claro, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos con la abogada y tal, en el proceso de divorcio, que nos decían, bueno, es que tienes que apuntar en una hoja durante un mes, ¿no?, todos los gastos que haces, todo. O sea, desde que te tomas un café y tal, o sea, pedir todos los tickets. Si pagas con tarjeta es muy fácil porque ya te sale ahí, ¿no?, todo en la aplicación, y allí pues empezar como a desglosar, ¿no?, y encasillar como en diferentes grupos. Pero claro, es muy difícil porque hay cosas que no sabes muy bien, ¿no?, dónde meterlas. Y luego salen, bueno, el tema de lo que te hablaba yo también de los imprevistos, ¿no? Esos imprevistos que siempre salen, ¿dónde lo meto? O sea, ¿dónde meto ese dinero para imprevistos? ¿En ahorros? O bueno, eso ya también hablaremos un poco dónde va. Una de las cosas que me gustó muchísimo visitando tu página web es que no sabía que estudiabas psicología. Y dije, bueno, esto es muy importante porque cuando vas a pedir ayuda a una persona y estás así en una situación más delicada, ¿no?, más vulnerable económicamente, el poder tratar con una persona que empatiza contigo, ¿no?, porque tiene bueno, pues esa empatía, pues yo creo que también es muy importante. Y luego porque también me doy cuenta que lo haces de una manera, por ejemplo, he visto tu blog en la que se entiende todo perfectamente. Explicas las cosas como para tontos, que es lo que a mí me encanta. Claro, a mí me hablan de finanzas y es como si me hablaran en chino, por ejemplo, porque es que yo, o sea, soy de letras, soy de números y además siempre como soy un poco artista, que vivo en mi mundo. Y entonces, bueno, hay muchísimos artículos interesantes porque realmente explicas las cosas de manera muy clara, que se entienden muy bien. Por ejemplo, lo de la inflación, el IPC y tal. Pero luego hay un artículo en concreto que es el de los 7 pecados capitales, que es lo que no hay que hacer,
¿no? En la economía personal, que eso también me ha encantado. Que está muy bien saber lo que no hay que hacer. Luego nos tienes que explicar qué es lo que hay que hacer también, claro, pero bueno, cómo hacer. Sí, a ver, bueno, en el artículo de los 7 pecados capitales al final es, ¿no? Pues podemos, varios de los comportamientos que tenemos normalmente en nuestro día a día frente al dinero, podemos asociarlos, ¿no? A distintos pecados capitales, y ahí pues en ese artículo lo que intentaba era como ir enlazando cada uno de estos comportamientos con esos pecados capitales, ¿no? Pero es verdad que pues muchas veces nos movemos mucho bueno, muchas veces desde el corazón, ¿no? Esa energía que tenemos dentro es la que nos saca, y a veces pues compramos de forma impulsiva o llevamos a cabo compras para demostrar a lo mejor a los de fuera de yo puedo, ¿no? Entonces todo esto es lo que trataba de explicar, ¿no? Y efectivamente creo que es importante también, o al menos para mí, el hablar las finanzas con un lenguaje muy llano y muy cercano, para que efectivamente, pues para que todo el mundo lo pueda entender, porque al final es muy importante conocer bien nuestras finanzas y conocer de ello, ¿no? Entonces siempre trato de hacerlo con ese lenguaje más cercano y más llano, ¿no? Porque al final de poco sirve que empieces a utilizar tecnicismos si la otra persona no lo va a entender y no le va a aportar, ¿no? Entonces sí, ahí y sobre todo pues, relacionado con cuando nos divorciamos o así, pues es muy importante ver también, intentar detectar qué comportamiento estamos teniendo frente al dinero, ¿no? Y desde dónde estamos haciendo pues esas Claro, porque a compras veces también, ¿no? Tenemos ciertos patrones que quizás habría que mirar allí para corregir eso. Sí, ¿no? Y que incluso en un momento de separación también el ser como muy honestos con nosotras mismas o con nosotros mismos y decir, vale, ¿por qué estoy llevando a cabo esta compra? ¿No? ¿Por qué estoy comprándole esto a mi hijo? ¿No? Porque a veces a lo mejor es para demostrar de, yo también puedo, ¿no? Sí, y que no es del todo necesario, sino que Exacto. podrías ahorrártelo. Entonces conocer muy bien también qué comportamientos estamos teniendo a la hora de llevar según qué gastos o qué compras realizamos, para conocernos primero mejor, pero luego también para poder decidir. Es lo que, ¿no? Desde esa toma de conciencia. Claro, pero ¿dónde está? O sea, para así tener la idea clara, ¿no? A la hora de nosotros hacer esto, ¿no? El presupuesto mensual que tenemos para gastos. O sea, ¿cómo estableces? Vale. ¿Sabes? No sé, el límite, es decir, pues venga, pues voy a dedicar tanto dinero al alquiler de la vivienda, es como lo primero, que es lo que decíamos, lo que más preocupa, porque ahora pasas de compartirlo con tu pareja a tener que pagar uno para ti solo, ¿vale? Entonces, eso es como la partida más importante, pero y luego como lo que queda, ¿cómo lo repartes? Vale. ¿Y a qué destinas, cuánto dinero destinas a gastarte en cada cosa? Porque claro, si no sabes si te puedes comprar algún capricho, pero ¿no? Tienes que decidir, mi tope es este. O para salir a cenar, pues mi tope es este, solo puedo salir a lo mejor, yo qué sé, 3 veces por mes gastándome tanto. O sea, ¿cómo lo haces? Bueno, yo creo que aquí lo primero es lo que decíamos de el revisar bien cuáles son nuestros gastos y sobre todo clasificarlos, ¿vale? Por eso es como, vale, pues nos sentamos, sobre todo a día de hoy que utilizamos la tarjeta bancaria para comprarlo todo y casi todo está registrado en la cuenta, es como muy sencillo, como decías, ¿no? Te descargas al final el extracto bancario o en la aplicación miras y primero es saber en qué te estás gastando el dinero y cómo te lo estás gastando, ¿no? Entonces, ir como etiquetando cada uno de estas compras o estos gastos que estamos haciendo, ir etiquetándolo, ¿no? Entonces, hay una partida que es la de las necesidades básicas, que aquí entraría el alquiler, todo el tema de los suministros, la comida y, bueno, principalmente es aquello que sí o sí necesitamos para poder vivir. Y entiendo que tienes que tirar un poco a lo alto, ¿no? Porque no siempre es lo mismo lo que gastas en comida. Es intentar hacer una media, saber la más media. o menos exacta, ¿no? De media cuánto te gastas. Sí que es verdad que si sabes que hay un mes, no sé, vamos a poner Navidades, ¿no? Que haces pues más comidas familiares y tal, y sabes que te vas a gastar quizá pues más dinero en comida, pues simplemente cuando tú haces también ese presupuesto, saber que en diciembre pues va a haber un gasto un poco más elevado en la partida de comida. Pero la parte de necesidades básicas debería estar en torno a un 40% de nuestros ingresos. Vale. O sea, al final los gastos van distribuidos, ¿vale? En función de los ingresos, ¿no? Entonces es un porcentaje de nuestros ingresos. Entonces, como necesidades básicas tendríamos alrededor de un 40%.
¿vale? Luego, otra de las partidas importantes y que a veces ayuda a todo lo que comentabas de los imprevistos es el ahorro, ¿no? Para mí, el ahorro es lo primero que tenemos que hacer. ¿Vale? O sea, en el momento que nosotros recibimos nuestra nómina, nuestros ingresos, lo primero que hay que hacer es ahorrar y luego ya gastar. Vale, es que lo hacemos al revés normalmente, ¿soy yo o es que todo el mundo le pasa, no? Que es como lo que me queda para ahorrar y luego, claro, como siempre hay imprevistos, pues ya no queda para ahorrar. Exacto, y ese es el cambio de chip que tenemos que hacer, el que lo primero es el ahorro, ¿vale? Entonces el ahorro lo tenemos que considerar como un recibo más, como un gasto más. Entonces, nos llega nuestro ingreso y lo primero que hacemos es ahorrar. A mí esto es algo que me enseñaron hace mucho tiempo. ¿Cuánto tienes que, de lo que ingresas, cuánto hay que... O sea, ¿tú consideras que tiene que ser un mínimo para poner en...? Bueno, no, yo voy a hablar un poco a nivel general. Sí, a nivel general. Cada persona es un caso. O sea, lo que sería, bueno, algo adecuado. Sí. Lo ideal es en torno a un 20% de nuestros ingresos tener de ahorros, ¿vale? Entonces, que si por lo que sea no podemos, o a lo mejor al inicio, si no tenemos ese hábito de ahorro, nos puede costar, ¿no? Y más, ¿no? Dices, y ahora que vengo con esta nueva situación, ¿no? Donde, pues lo que comentábamos, ¿no? La situación económica es un cambio grande en el divorcio, ahora me voy a poner a ahorrar. Bueno, si ves que el 20% no eres capaz, ¿vale? Yo siempre digo de empezar con cantidades, aunque sean muy pequeñitas, aunque son cantidades fijas, mes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, es decir, voy a intentar, ¿no? 50 euros, porque al menos lo que estás haciendo es coger ese hábito. 50 euros cada mes, voy cogiendo el hábito y ya yo cada mes que hago, me ingresan y lo primero que hago es separar. Entonces ya, como mínimo, hemos incorporado el hábito. Y ya luego, poco a poco, podemos ir incrementando, ¿no? Y ir haciendo esta subida escalonada hasta poder alcanzar ese objetivo, pues quizá del 20% de nuestros ingresos. Pero para mí esto es uno de los pilares fundamentales. El tema del ahorro lo primero, ¿no? Yo, trabajé durante mucho tiempo en una agencia de valores en el mundo de las inversiones y cuando me dieron la formación me dijeron, Mar, lo primero págate a ti, y es ese ahorro, el pagarte a ti. Y yo desde entonces lo hago. Y yo he tenido épocas, yo dejé mi trabajo y estuve en el paro y yo estando en el paro ahorraba. Y al final cobraba 1.000 euros, ¿vale? Casi en Barcelona es casi imposible. Casi si es lo primero que destinas es a eso, como una necesidad básica. Sí. Claro. Y ya luego ya te queda el resto de dinero para, pues eso, necesidades básicas, para otro más de tema de caprichos, diversión, ¿vale? Todas estas otras áreas, e incluso pues la educación de nuestros hijos, ¿no? Eso también para mí casi forma parte de una de las necesidades básicas. Pero bueno, como que tenemos ahí las distintas, pero ya hemos ahorrado, ¿vale? Entonces lo importante es como hacer ese paso al inicio, al principio y luego. Además yo siempre digo, ¿no? Si a ti de repente te ponen una multa de tráfico, ¿verdad que la vas a pagar? Ostras, pues si tenemos capacidad para poder pagar ese imprevisto, como puede ser una multa, ostras, seamos capaces también de ahorrar. Sí, lo de las multas es... Además es que no sé, los demás, yo es que tiene que ser al momento, porque me pongo tan nerviosa saber que lo tengo ahí pendiente en la cabeza hasta que no pago, pues claro, es lo del 50%, la reducción, dices, como se me pase, ya la he liado. Por eso, pero que, sí. Como somos cuando vienen imprevistos de estos fuertes que decimos, ¿no? Y lo pagas, ostras, ¿por qué no nos generamos nosotros también ese pequeño recibo? Además, yo recomiendo que sea una orden de transferencia periódica a otra cuenta, automática. De me entra el dinero y automáticamente se me va. Bueno, pues como cuando viene el recibo. Sí, como si fuera un plan de pensiones o un plan de ahorro para los niños, o lo típico que es una orden automática. Sí. Entonces, si hacemos eso, al final luego todo el dinero que nos queda ya podemos estar tranquilos si lo gastamos en su totalidad porque hemos ahorrado y eso ya lo hemos separado, ¿vale? Entonces ya esa parte la hemos hecho. Entonces para mí es darle ese giro, ¿no? Sí. Y luego también un poco un giro que me gusta también recomendarle a algunas clientas es cuando tenemos recibos más grandes, que a veces, ¿no? Pues te viene el recibo del seguro del coche, que normalmente te viene una vez al año. Sí, el coche, el hogar, esos son básicos, ¿no? Que tenemos todo el mundo. Luego el anual también de la revisión del coche anual. Claro. O sea, yo la tuve ayer y dije, madre mía, claro. O sea, ya no me acordaba, claro, cambia de unos años a otros, pero a veces es como que no sé. Bueno, pero tener una previsión de saber... Creo que para mí es como el anual más grande que hay, más incluso que el seguro de coche y que el hogar, en mi caso, el taller.
Bueno, pero es ser consciente, Ya. ¿no? Y saber que, pues es eso, que más o menos tú para febrero o marzo vas a tener que Apuntártelo. hacer esa revisión. Entonces es importante, ¿vale? Que está bien revisar un mes, pero en un mes a veces nos quedan cosas que no aparecen, porque es eso, pues tú si la revisión la haces en marzo y has revisado cómo fue diciembre, en diciembre no vas a ver ese gasto grande, pero lo has de tener en cuenta. Claro, porque entonces, por ejemplo, estos gastos que son anuales, ¿dónde los metes? Haces la división por meses y entonces cada mes lo metes como ¿no? En partida pues, del seguro, de lo que sea. No lo sé. O, claro, ¿cómo ahorras si no ese dinero cuando te llega el cargo puedes grande? ir haciendo, pues igual que separas una parte de ahorro más para largo plazo, puedes luego incluso hacer, es eso, ir ahorrando cada mes. No sé, voy a hacer números redondos para que salga fácil, ¿no? Pero si el seguro son 600 euros al año, pues dices, vale, cada mes voy separando 50 euros y si yo sé que el mes que viene me va a venir, ya saco esos 600 euros que he ido ahorrando todo el año y pago el seguro, ¿vale? Entonces, además, si lo haces así, es como si estuvieras pagando un seguro mensual en vez de anual, Claro. porque realmente tú estás separando ese dinero. Sí que es verdad que ahí hemos de ser... hemos de ir con cuidado de no tener esta tentación que a veces hay de sacar el dinero de la cuenta de ahorro, Ya. ¿no? Es porque si a ti el recibo, por ejemplo, del seguro del coche te lo pasaran mensual, una vez te lo han cargado, tú ese dinero ya no lo cogerías, porque ya se lo ha llevado la aseguradora, ¿vale? Entonces, si tú lo estás separando para que cuando venga, Ya. claro, ese dinero que has separado no lo cojas, piensa que es como si la aseguradora se lo hubiese llevado, ¿no? Y ahí a veces tenemos que hacer un poco ese Quizás trabajo. el truco está en ponerlo en otra cuenta y cuando te vayan a hacer el cargo lo quitas de allí y lo pones. Porque si está en la cuenta de uso, eso que dices es mucho más tentador de gastártelo. Sí. Por eso que lo ideal es ese ahorro, pues ir haciéndolo siempre en otra cuenta y ir separando ese dinero. Sí. Es que además piensa que yo me he encontrado de clientas que le viene el seguro, no lo pueden pagar porque no tienen dinero. Entonces aplazan el pago y lo hacen. Pero ¿qué pasa? Claro. Que si lo aplazas te van a cobrar intereses. Y al final es lo mismo. Si tú has ido haciendo cada mes es como si hubieses estado aplazando ese dinero. Y en cambio cuando te viene el recibo no vas a tener que pagar intereses ni nada. Entonces ese cambio también de chip es una cuestión mucho. de organización. Sí. Y yo, por ejemplo, me cuesta mucho. A ver, da mucha pereza, pero realmente si ya te paras, no sé, hacerlo... cuánto se tarda en hacer un buen, no sé, pues hacerte un Excel o un cuadro para ¿no? revisar todos los gastos de un mes y hacer todo esto. Luego ya lo tienes para siempre. Sí. Además, ¿no? Es sentarse unas horitas y decir, va, venga, voy a hacerlo y luego ya. Y luego coger ese hábito, exacto, es coger el hábito de pues una vez a la semana me siento, reviso mis cuentas y hago... Pero vamos, que lo gordo, que tampoco tienes que invertir mucho tiempo, una vez ya lo has hecho una vez, prácticamente, ya luego el resto del año es... Casi al mes siempre. que quizá es una no hora que hagas o un 2 viaje. horas al mes. Claro, luego está, ¿no? Palestina, en vacaciones te trastoca todo. Bueno, claro, pero todo depende, si tú ya lo tienes planificado y has ido como ahorrando y tal, claro, todo es cuestión de si planificas, esos ¿sabes? Todas estas cosas que nos van trastocando se reducen mucho más y ya como que las diluyes por haber hecho ese ahorro, ¿no? Entonces... ahí es interesante. Luego, me gustó mucho lo que te comentaba, la frase esta de que está, ¿no? Cuando entras en tu web, tus finanzas empiezan en el momento que tienes un euro. Sí. ¿No? Porque, claro, todos pensamos, uy, pero yo, no sé, lo típico, lo oyes muchos comentarios de, pues esto, pues lo otro, pues no sé qué, pues he invertido aquí, he invertido allá, ay, si yo no tengo dinero para invertir, ¿sabes? Es como que no va conmigo porque, bueno, no sé, es como que a mí me suena, bueno, inversión, eso, no sé, no es para gente que le sobra. Pero no es así, o sea, hay niños que hacen sus pequeñas inversiones. El otro día no sé quién me contó, el hijo de una amiga, que su hijo como está empezando está súper interesado en todo el tema y está ya en la bolsa y metido y mirando y no sé qué tal. Y que el otro día le dio una lección de inversión y dijo, mira mami, no, porque si tú cada día pones 1 euro aquí, el otro ahí, el no sé qué tal, y se quedó alucinada porque, bueno, es un niño que tiene también un coeficiente intelectual alto, pero dije, es que es así, o sea, es lo que tú estás diciendo aquí, ¿no? Al final. Exacto. Si tienes 1 euro, ya puedes empezar. Sí, y creo que también es muy importante hacer conscientes a nuestros hijos de
Ya. Ya desde el primer momento en que empezamos a darle una paga o así, que ellos ya tienen que empezar a administrar ese dinero, ¿no? Y empezar a decidir. Y es que muchas veces pensamos que todo el tema o de las inversiones o de llevar un buen control del dinero y tal es solo para gente que gana mucho dinero, pero no, o sea, da igual, por eso, ¿no? El desde un euro, porque da igual que ganes mucho, que ganes poco, que lo importante es que lleves un buen control. Y si tú llevas una buena gestión de tu dinero, vas a poder generar más. O sea, hay gente que gana mucho dinero y no llega a final de mes. Ya, Entonces, claro. el poder llegar bien a final de mes depende de una buena gestión que hagas tú de tu dinero. Y un poco relacionado también O con sea que eso da mucha esperanza. Sí, claro. Claro, no, porque es que, claro, o sea, no es algo que no es tan fácil, claro, tú porque lo tienes súper interiorizado esto, pero la gente por lo general no. ¿No? O sea, no, hay mucha gente que no tiene una buena, lo que ahora se habla mucho, ¿no? También de relación con el dinero, una buena, ¿no? Una relación saludable con el dinero. Pero por eso también, o sea, a nivel de la relación con el dinero es desde dónde tú haces las cosas, ¿no? Y para qué. O sea, ¿para qué te estás comprando eso, no? A veces yo tuve una época pues, que me compraba un montón de ropa y al final dices, mal, ¿para qué? No era necesario al final, ¿no? Comprarme tanta ropa, pero ahí detrás habían escondidas unas emociones y todas unas cosas que, ostras, sí, cierta impulsividad. ¿no? Lo vas tapando con esas compras y tal y dices, ostras, pero ¿desde qué lugar estoy haciendo esas compras, ¿no? Y ahí es pero claro, es también pues, un trabajo de irte viendo, ir analizando, ¿no? Pero además, y me gustaba que antes cuando has dicho lo de este niño, ¿no? De que les decía lo de un euro y demás, también es muy importante el tomar conciencia de decir, no, si yo cada día salgo a tomar un café fuera, que ya valen 1,50 €, 2 euros, ¿no? O comer fuera cada día. O comer fuera. O sea, si realmente, si realmente nosotros tomamos conciencia de dónde estoy gastando el dinero, a partir de ahí puedo decidir si quiero seguir así o no, o quiero cambiar, pero lo hago desde ya teniendo esa información y a partir de ahí decido. Pero si no tengo la información, si yo no me siento delante de mis números a ver cómo están, es ir con una venda en los ojos, ¿no? Con tus finanzas y sin saber. Entonces es importante porque además muchas veces es como, ay, es que no, y cuando te paras a verlo dices, pues no estoy tan mal. Y teníamos una percepción, o sea, no quiere decir que sentarnos y ver nuestros números vayamos a ver cosas peores de las que nos imaginamos, a veces es todo lo contrario y son mejores de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, y esos pequeños gastos, al final 2 euros al día son 700 euros, 700 y pico al año. ¿Me quiero gastar ese dinero, ¿no? De cada día tomar un café fuera? ¿O prefiero esos 700 euros destinarlos a otra cosa y a lo mejor pues irme con mis hijos fuera y hacer una escapada o hacer, ¿no? Pero claro, si no somos conscientes de eso, no podemos decidir hacia dónde yo quiero llevar mi dinero ¿no? Y destinarlo. Pero para ello, que luego hay gente que a mí me dice, no, Mar, es que yo mi café fuera de casa, tal, lo disfruto y lo quiero. Ningún problema. Es o sea, como cada uno el tiempo es libre. ese que es como para ti, ¿no? Después es un momento de café, ¿no? Como el momento hola, pero el café, pues pero ya. Lo estás haciendo sabiendo que lo disfrutas y sabiendo, bueno, las consecuencias que tienen a nivel económico en tus finanzas, ¿no? Pero sí lo haces desde, no, yo esto lo disfruto y lo quiero hacer. Y sé que me cuesta esto y tal, pero estoy decidiendo, ¿no? Desde esa toma de conciencia estoy decidiendo que quiero hacer eso. Sí. Bueno, pues nada, a ver, me quedo con lo de que hay que hacer el presupuesto mensual, fundamental. Entonces, que hay que empezar por destinar algo al ahorro, siempre, como si fuera una necesidad básica. Luego es lo que has dicho tú, necesidades más básicas. Y luego ya lo que es destinado más a tema ocio, ¿no? Ocio, y a gastos, ocio, diversión. Y, por ejemplo, el tema de compras, ¿no? Que tú has dicho que podría ser entre un 5 y un 10% de ingresos. Sí, todo depende del tipo de compras o demás, ¿no? Pero todo lo que es categoría... Para mí hay como dos categorías, una de cuidado personal y otra de diversión. Claro, es que para mí cuidado personal entraría un poco en necesidad básica. Vale. Bueno, claro, es que cada uno pero dependiendo de qué priorizas también.
Y luego no todos los meses es lo mismo, pues decir, pues tengo tanto, un mes me hago una cosa y otro mes me hago otra. Claro, sí, pero es verdad que las categorías, yo te estoy hablando de las categorías que son como las generales, pero sí que es importante que cada persona decida cómo quieren ser sus categorías y qué prioridad le da a unas u otras, ¿no? Yo al final, yo siempre he dicho, para mí el psicólogo es una necesidad básica, y yo antes dejo de salir con mis amigos a un restaurante que no dejar de ir al psicólogo, pero porque para mí es una prioridad. Otra persona puede decir, no, para mí son salir con los amigos y el psicólogo si puedo bien y si no. Sí, exacto. Cada uno es libre de decidir, pero desde esa toma de conciencia tú decides hacia dónde tú quieres destinar ese dinero. Y ahí cada persona decide. Ay, bueno, pues muchísimas gracias, Mar. No sé cuánto, bueno, vamos bien de tiempo, pero nada, ya pues no alargar más. La verdad es que podríamos hacer un episodio para hablar específicamente de cada una de estas cosas y de cada partida, porque, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, pues nada, ya invito también a la gente que visite tu web, que está, la verdad, todo súper bien explicado. Me encantan los posts del blog. Y la verdad es que ya he visto que puedo aprender muchísimo, así que yo me los voy a leer. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias por esta invitación. Por You, ¿no? Sí. Y nada, todos hacer ya la planificación mensual, ¿no? Bueno, sobre el presupuesto mensual. Revisar y tomar conciencia de en qué estamos gastando el dinero, porque eso nos dará muchísima información y ayuda mucho. Bueno, gracias, Mar. Gracias. A ti.